a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Estamos muy contentos de poder estar aquí, de poder tener estos momentos, de compartir nuestras peticiones, nuestras necesidades, también de escuchar la palabra del Señor, de poder adorar juntos al Señor, poder adorar a nuestro Dios. ¿Sabe una cosa? Hoy hay que prepararnos porque vamos a tener unos momentos de intercesión. Tenemos necesidades muy urgentes, necesidades comunes. Nosotros todos estamos orando por nuestro país, estamos orando por nuestros gobernantes, vamos a orar por los pastores, vamos a orar por todos los que están en autoridad, por los médicos, las enfermeras también que están ahí en esta área atendiendo a todos los enfermos. Vamos a estar orando, vamos a pasar este momento de oración, de intercesión, de aprendizaje en la palabra. Es que prepárese. Puede llamarnos en este momento, puede empezar a hacer sus llamadas para exponer su petición o también compartirnos su testimonio. Tenemos la línea de oración 915-532-8518. 915-532-8518. Llámenos, expónganos su petición, su necesidad. También compártanos su testimonio. Si el Señor le ha contestado alguna petición, también compártala. Y sabe que también hay que compartir para ayudar a que este ministerio siga adelante, el ministerio del Canal 38, que ha sido de tanta bendición para toda nuestra comunidad. También debemos de aportar, también debemos colaborar, porque queremos que este canal siga transmitiendo, siga compartiendo el mensaje y la palabra de Dios. Vamos a escuchar en este momento al pastor Santiago Cervantes, que viene para compartirnos la palabra del Señor. Qué gusto saludarlos nuevamente. Dios nos bendice al estar reunidos como en este momento para poder estudiar la palabra del Señor. Porque en esto hay bendición y vida eterna. Su palabra nos dice, ¿verdad? En sí misma Dios nos dice que su palabra no vuelve a Él vacía. También nos dice que lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrará mi camino. Y también Pedro en algún momento mencionó que ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que la palabra que hoy vamos a estudiar es en relación a uno de los salmos. Pero en esperamos, ¿verdad? Y hemos orado para que sea de bendición para usted, que Dios le hable a lo más íntimo de su corazón, que le hable a su necesidad, pero que también Dios le muestre los propósitos que tiene para usted personalmente. Porque tanto usted como yo somos personas únicas, creadas por Dios para buenas obras, y Dios nos da todos los factores necesarios para poder vivir esta vida en abundancia a la que Él nos llama. Tanto usted como yo, Dios nos ha dotado con talentos, nos ha otorgado dones especiales que también quiere que nos utilicemos para la honra y gloria de su nombre y para manifestar al mundo el mensaje que necesita escuchar. Así que vamos a tratar sobre un aspecto muy importante de Dios con nosotros. El título de hoy y el tema es que Dios nos escucha. Él es un Dios que está atento a nuestra oración. Es un Dios que anhela una relación muy personal con cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos muchas historias desde Génesis, Adán, Eva y Caín y cada uno de los personajes escritos en la Biblia. Encontramos momentos en que Dios tiene una conversación con ellos y Dios les habla, ellos les responden y Dios escucha y luego Dios les contesta nuevamente. Hay una relación entre Dios y el ser humano, la relación que Dios quiere tener con usted, que quiere tener conmigo. Pero algo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros hablamos delante de Dios, debemos tener la confianza, la seguridad de que Él nos escucha. Vamos a ver en este momento algunos aspectos del salmista, el Salmo 116, versículo 1 al 17. Solamente hay algunos textos selectos que vamos a hablar sobre este asunto. Lo primero que debemos entender es este principio del ser humano que como Dios nos hizo, la manera de pensar.
Usted y yo somos personas que tenemos un razonamiento. Tenemos la habilidad y la facultad de pensar de diferentes formas. Forma de analizar las cosas también. Nuestra manera de pensar es única del ser humano. Todos somos personas pensantes, a diferencia de los animales o de los otros actos creativos de la creación. Dios al hombre lo hizo una persona que puede pensar, la facultad de darle inteligencia y darle la facultad de pensar. Pero cuando nosotros, la manera de pensar, somos diferentes también, porque tenemos diferentes formas de hacerlo. Pero la manera de que nosotros pensamos, los pensamientos surgen a raíz de el observar lo que nos rodea, observar a las personas, las conductas, observar las acciones en la vida, observamos, pero también evaluamos. Al observar, nosotros evaluamos y esta evaluación nos lleva a tener convicciones. Más o menos el asunto es así. Mi manera de pensar, de ver las cosas, yo evalúo lo que es correcto, lo que es incorrecto, y al hacerlo, entonces yo adquiero una convicción. La convicción me ayuda a definir, o es la definición de la evaluación que hice. Por ejemplo, lo que es correcto o lo que no es correcto. Yo tomo la convicción, pero surge por mi manera de pensar. Pero las convicciones también no se quedan nada más en convicciones, sino que nos lleva a tomar decisiones. Y estas decisiones las tomamos nosotros y hacemos un plan de acción en base a las convicciones que tenemos, en base a lo que evaluamos, y hacemos un plan de acción, tomamos decisiones de lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer, pero estas decisiones también nos llevan a tomar acciones. En este punto, nosotros podemos clasificar las acciones que realizamos en dos áreas generales: las acciones correctas y las acciones incorrectas. Las acciones correctas nos llevan a desarrollarlas con la gente que nos rodea, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, los compañeros de trabajo. Las acciones las desarrollamos con ellos. Nuestra forma de hablar también es una acción. Pero esa forma de actuar impacta o influye en la gente que nos rodea. Con mis acciones yo influyo para bien en mi familia, o también puedo influir para mal. Con mis acciones yo puedo crear momentos de satisfacción familiar, o también crear momentos que son desagradables para los que me rodean. Pero todo esto surge de la forma de pensar. Nadie piensa en afectar a sus hijos y de hacerles un daño a los hijos, pero sin embargo, en ocasiones lo hacemos de una manera que cometemos errores. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar nos lleva a una convicción y nos lleva a tomar decisiones. Esas decisiones nos llevan a realizar acciones. Esas acciones, ya dije, pueden ser buenas o pueden ser malas. Esto afecta, mi vida afecta a la gente, positivamente o negativamente. No solamente las personas, pero las circunstancias también generan en nosotros formas de pensar y nos lleva a acciones buenas o malas, las circunstancias. Vamos ahora a ver este principio bíblico. Dios nos escucha. Este Salmo 116 nos muestra una convicción firme de que Dios nos escucha. Y es una convicción tan firme de su forma de pensar, de evaluar, de observar a Dios, que lo ha llevado a hacer esta descripción acerca de su experiencia con Dios. Para empezar, Salmos 116, el versículo 1 al 2. Este hombre que lo escribió empieza su escrito diciendo: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Yo tengo un amor, tengo la convicción de que Él me escucha, y como sé que me escucha mi voz suplicante, entonces ha desarrollado en mí un amor hacia Él. Esa es una convicción tan firme. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante,
Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Esa es una convicción que se desarrolla en una relación con Dios, y este hombre puede decir: Él ha escuchado mi voz suplicante, Él ha inclinado a mí su oído, por tanto yo tomo la decisión y hago en mi proyecto de vida, lo voy a invocar toda la vida, porque escuchó mi voz suplicante. Ahora, si Él está describiendo una voz suplicante, es porque tuvo un momento de oración tan intenso con Dios. No nada más fue una oración sencilla o simple o mecánica, fue una oración que nace del alma, que nace del corazón, que nace de una necesidad muy grande, como la que usted está pasando o la que yo he pasado en algunos momentos, o lo que está pasando en la sociedad. La sociedad es una sociedad que ha sido dañada mundialmente por el COVID. Y ha habido mucha gente que ha llorado porque ha perdido un ser querido, o algunos que han llorado cuando les dieron la noticia que están infectados, o algunos se han desesperado por cuando les dijeron estás con el COVID, y han pensado cosas que hasta en la muerte han pensado. Pero el asunto es que las circunstancias ahorita han afectado emocionalmente y la forma de pensar también de la gente de una manera que algunos han clamado a Dios y han hecho una voz suplicante como este hombre. Vamos a ver ahora la forma en la que, de donde Dios escuchó, ¿verdad? ¿Cuál era la condición que generó esta convicción en el salmista? Lo primero, esta convicción que se desarrolló en él de que amaba y que todos los días de su vida iba a invocar el nombre del Señor, esta convicción surge de un momento de que él escucha. Dice: los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro, caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor: te ruego, Señor, que me salves la vida. Entonces ahora vemos al hombre que empieza este salmo y nos describe cuál era su condición, que de pronto llegó un momento inesperadamente, una angustia, algo que le causó angustia, dolor, pero al grado del sepulcro. Y luego dice que esta angustia le causó un momento de ansiedad. Y yo me imagino días de ansiedad, en la mañana ansiedad o en las noches, que se agudiza más el problema. Momentos de ansiedad terribles y la aflicción. Dice: los lazos me llegaron, me enredaron, me llegó de sorpresa, me angustié, me produjo una ansiedad grande, la aflicción estuvo fuerte, pero entonces yo decidí clamar al Señor, y esta fue el clamor: te ruego, Señor, que me salves la vida. Se da cuenta que es un momento difícil en este hombre, en este salmista, el que escribió el Salmo 119. Sí nota el grado de su condición. Y sin importar el nivel de angustia o el nivel de ansiedad, el nivel de aflicción, esto lo lleva a clamar. Y sin importar esa situación, él sabe a quién recurrir. Recurrió a Dios. Le invito para que usted recurra a Dios también. En su situación difícil, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Tal vez le llegó de sorpresa, ¿verdad? Los síntomas, tal vez le llegó de sorpresa alguna enfermedad, tal vez le llegó de sorpresa quedarse sin empleo, y tal vez si se angustió, está en momento de ansiedad, de aflicción, pero yo le invito para que eleve un clamor que salga del alma, confiando en que Dios escucha. La convicción. Otro aspecto que el salmista empieza a describir, no solamente clamé a él y mi angustia no cambió al momento, pero lo que sí dice que Dios le dio protección. En los siguientes versículos dice: el Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es toda ternura. El Señor protege a la gente sencilla.
Estaba yo muy débil y Él me salvó. Me sentí débil en la ansiedad, me sentí débil, me sentí impotente, pero Él me salvó. ¿Por qué? Él protegió mis emociones, Él protegió mi forma de pensar, Él me protegió de las circunstancias difíciles, adversas. Él ejecutó un acto de amor tan especial que protegió mi alma, protegió mi ser. Es decir, respondió, entendí que Él tuvo compasión de mí, entendí que Él es tierno para conmigo, entendí que Él me protegió de la ansiedad, del temor, de la angustia repentina, entendí que aunque los lazos de muerte me rodearon, entendí que era muy débil yo, pero también experimenté que Él me salvó. Esa es una experiencia muy especial de parte que Dios nos otorga, ¿verdad? A todo aquel que en Él cree y que puede, se atreve a confiar y a orar en Él. La Biblia nos enseña muchos textos, ¿verdad? En relación a la gente que ora. Hay muchas historias interesantes, importantes. Ahorita yo les voy a contar algunas. Pero lo que sí es que debemos entender que Dios tiene compasión de nosotros. Él no nos ignora, no lo ignora usted. Tal vez algunos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Yo quiero decirle, Dios está con usted. Nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar porque usted es creado por Dios, creada por Dios para buenas obras. Así nos ve Dios, con ternura y además otorga protección. Dice, estaba yo muy débil, no podía más, no lo soportaba más, muy débil, pero Él me salvó. En este aspecto también nos dice lo que ocurrió. Dice, por eso ya, alma mía, puedes estar tranquila. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Nos está hablando ahora del momento que Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón porque Él escucha y por tanto lo voy a invocar siempre porque me llegó repentinamente esa situación que no esperaba y me produjo situaciones difíciles, pero yo clamé al Señor, me sentí débil, clamé a Él y al clamar a Él, Él me salvó, me sacó de esa situación y por eso ahora dice, ahora estoy tranquilo. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Dios nos protege. Esto le pasó a Daniel. Usted conoce la historia de Daniel, uno de los momentos más que podemos recordar fácilmente es cuando Daniel lo envían o lo ponen en un foso de leones. Y llega a este lugar porque era un lugar donde en aquel tiempo a los que condenaban a muerte los mandaban a ese lugar para ser devorados por la ferocidad de los leones. En aquel tiempo Daniel esperaba en Dios, confiaba en Dios, oraba a Dios y era lo que les disgustaba a las personas que le tenían envidia. Él fue víctima de envidias, fue víctima de difamaciones, fue víctima de la arrogancia de otras personas que hicieron que el emperador hiciera un decreto que toda persona tenía que invocar a los dioses de esta nación, donde estaban. Y el decreto decía que si alguno se atrevía a orar a otro dios, entonces lo iban a condenar a muerte llevándolo al foso de los leones. Pero ¿sabe qué hizo Daniel? Se mantuvo firme. Él conocía al Dios que conocemos nosotros. Él tenía al mismo Dios que lo amaba, que lo ama a usted y que me ama a mí. Y confiando en él siguió orando a Dios, experimentando un tiempo en otra nación, alejado de su ciudad, alejado de su pueblo, alejado de su familia, pero él está ahora allá en este lugar cautivo, en cautiverio. Pero luego Daniel lo que hace es que se mantiene su convicción. Yo amo al Señor y lo voy a invocar todos los días de mi vida. Aunque venga repentinamente la ansiedad o la situación difícil, yo voy a confiar en Él.
Daniel no fue libertado, no fue librado del foso de los leones. Sí lo echaron ahí, sí lo mandaron ahí. Esperaban que al día siguiente él ya no viviera, pero no contaban con que Dios estaba con él, que el Dios que amó a Daniel, que Dios amaba a Daniel, el Dios en el cual Daniel confiaba, lo iba a librar de la ferocidad, y sí lo libró. Al día siguiente Daniel salió intacto, salió vencedor, su fe lo había salvado, y lo que ocurrió fue que el emperador, el gobernador de aquel tiempo, hizo que los demás invocaran a Dios, buscaran a Dios. Eso le pasó a Daniel. Fue protegido. ¿Por qué? Porque pudo confiar en Dios. Voy a hacer un espacio en este momento para decirle que ahorita voy a continuar con el tema, con el estudio. Pero mire, quiero decirle, compartirles, ¿verdad? Que durante este tiempo, la iglesia y aquí mismo en el canal, los que han predicado, los que han enseñado en otros tiempos, en otros horarios, han estado orando por enfermos, han estado orando por situaciones difíciles, y Dios ha respondido a esta oración. Yo quiero compartirles, ¿verdad?, algunos nombres. Por ejemplo, se estuvo orando por el pastor Luis García, y él llegó al hospital en una situación muy difícil, pero se oró a él, confiando en Dios, esperando en Dios, y de esta manera el pastor Luis García y la congregación, que estaba dolida, que estaba afectada, y la familia llorando, la iglesia llorando, y nosotros compartiendo esa carga, pero orando al Señor, Dios lo libró, y ahora ya está libre, ya salió del hospital, está dando testimonio de que Dios le fortaleció y les ayudó en esa condición. La familia Coronado, la hermana Juana Sariñana, la familia Rincón, Susana y Eler Flores, la pastora Imelda Lozano, la familia Rosas. Hay diferentes personas que han recibido el milagro de Dios, porque llegó inesperadamente, produjo situaciones difíciles, produjo angustia, dolor, pero Dios lo sostuvo. Voy a un aspecto más. Ahora le digo esto porque es importante que usted nos comparta sus necesidades, sus peticiones que tiene, y confiando, teniendo la convicción de que Dios nos escucha y además nos protege. Vamos a un tercer aspecto sobre la experiencia del salmista. El Salmos 116, versículos 8 y 9, nos habla de que va complementando, ¿verdad?, lo que Dios hace. No solamente me escucha y es indiferente. O sea, Dios me escucha, pero no es indiferente. Atiende a mi necesidad, que me llegó repentina, y entonces Dios protege nuestra alma, nuestro ser, pero ahora también Dios nos sostiene, nos afirma, nos mantiene. En el versículo 9, 8 y 9 nos dice, Dios nos sostiene, dice el texto: Tú, Señor, me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. No he tropezado, no he caído. Tal vez me balanceé, me desbalanceé o pude perder el equilibrio, pero tú, Señor, me has librado de la muerte. Hay estadísticas, ¿verdad?, que son tan drásticas, tan difíciles, tan crueles, que nos dicen la cantidad de personas que han sido infectadas aquí en El Paso, que empezamos con 50, luego 100, después 500, después ahora llegamos a los 3,100 diarios, y ahí va el promedio diario de personas infectadas. Y sí es cierto que sí se ha llorado, pero